El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como dijo el hermano, la paz sea con cada corazón. Ha sido un día distinto para el país, pero eso no nos debe impedir como cristianos de estar reunidos para adorar y alabar su nombre. Y para meditar un poco también en su palabra. El creyente en Cristo debe siempre procurar esforzarse, ¿no es cierto?, en su vida espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. El otro día el hermano Eliseo, predicaba sobre el poder de la palabra. La palabra del Señor es poderosa indudablemente, pero hay algo que, la palabra viene de Dios, pero hay algo que tiene que salir de nosotros hacia Dios, que es la comprensión de la palabra. Porque no podemos manifestar el poder de Dios a menos que su palabra sea comprendida por nosotros. La palabra tiene poder en sí, pero el cristiano tiene que entenderla para poder predicarla también, para poder enseñar a otros. Así que esta tarde vamos a hablar de la comprensión de la palabra. Y es muy importante, hermano, fíjese el texto que dice 1 Corintios 14, 11. Por favor. Yo creo que no ese es el texto que vamos a ocupar, pero mediten en este texto. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si usted no conoce el significado de la palabra, no la puede expresar en la profundidad que la palabra tiene, si no la comprende bien. Y la persona que la escucha, si no es cristiano, menos la va a entender. Así que Pablo alude a eso cuando habla este texto. El texto base está en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 15. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15. No es esa, perdone, capítulo 15, sí, el versículo 15. Más que curioso. ¿Cómo voy a estar tan equivocado? No estoy equivocado. 2 de Corintios 15. Sí, 2 de Corintios 15. 2.15. Aquí la Biblia mía dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Y es 2 de Corintios 15. Ay. Timoteo. Perdón. Mire, está hablando de la comprensión de la palabra. Eso para que el Señor me enseñe humildad. Gloria al Señor. Bien, 2 de Timoteo 2.15. Este texto, hermano, hay muchas personas que lo repiten, pero como un lorito. Procura con diligencia presentarte a Dios, probado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pareciera, ¿no es cierto?, que fuera muy fácil, pero no es así. No es así. Hay 7 palabras clave dentro del texto que debemos entender para entender lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Hay muchas personas que yo he escuchado decir este texto y lo enseñan, pero pésimamente. Y por eso el Señor puso en mi corazón profundizar en la palabra poderosa del Señor, pero entenderla bien. Y las 7 palabras empiezan con la palabra procura. Viene del verbo procurar. Y eso es proponerse algo con esfuerzo. Procurar hacer algo con ganas, con deseo. No es llegar y tomar una palabra y decirla, sino entenderla bien. Entonces la primera palabra es procurar. Miren lo que dice 2 de Pedro 1.10. 2 de Pedro 1.10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuál es nuestra vocación?
¿Cuál es nuestra vocación? ¿Y cuál es nuestra elección? Nuestra vocación es ser santos. Ser santos. Y elegir lo que el Señor nos ofrece y no lo que el mundo da. Procurar hacer firme vuestra vocación de santidad y la elección de llevar una vida que agrade al Señor. Así que Pedro está repitiendo un poco lo que Pablo dice. Procura. Trata de hacer esto. Esfuérzate por hacerlo. Y en la misma carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, nos vuelve a decir algo interesantísimo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de lo que viene, que es, ¿no es cierto?, el fin de esta vida y el principio de la vida eterna, procurar con diligencia ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Dios, sin manchas e irreprensibles. Ahora esa palabra sin manchas yo creo que usted la entiende perfectamente. Ahora la palabra irreprensible, la mejor expresión que he usado yo, que me han enseñado, es que no te vean ni lo negro de las uñas, que no te vean nada que tengan que reprocharte. Irreprensible, sin mancha e irreprensible. Así que cuando Pablo le está pidiendo a Timoteo que procure proponerse algo, le dice que tiene que procurar, ¿no es cierto?, primero usar bien la vocación con diligencia y ser también irreprensible en cuanto a lo que el Señor quiere de cada uno de los creyentes. La segunda palabra que vamos a ver es presentar. Diligencia. Procura con diligencia. Y esa palabra significa en el diccionario que uno tiene que tener mucho cuidado para hacer algo. Vamos a hablar de una dueña de casa. ¿Prepara de cualquier manera la comida? Claro que no. Claro que no. Se preocupa de pelar las papitas, picarlas, lavarlas, que no haga tierra, ponerle los aliños correspondientes, ¿no es cierto?, a la comida. Eso se llama diligencia. Para que lo entiendan mejor. Procurar, ¿no es cierto?, o cuidar cómo hacemos las cosas. Ahora, ¿por qué Pablo emplea la palabra de diligencia? Porque hay muchos cristianos que no son nada de diligentes para trabajar en la obra del Señor. Parece que hubieran nacido cansados. Nunca hacen nada. Se conforman con escuchar, venir al culto, adorar, y irse para la casa, venir el otro domingo, la misma. No hay diligencia. No se procura entender más, adorar más y testificar más. Así que por eso Pablo emplea la palabra diligencia. Miren lo que dice Romanos 12:11, referente a esta diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuál es la otra palabra ahí para que se podría reemplazar ahí? No flojos. ¿Sí? No flojos. Fervientes. La palabra ferviente, yo me acuerdo cuando me gustaba el fútbol, entre paréntesis, soy colocolino, el mejor equipo del mundo y sus alrededores. Yo iba al estadio y gritaba. Así que entiendo perfectamente la palabra esa ferviente, porque es como un fuego que uno le sale para gritar. Fervientes, pero aquí habla de fervientes en el espíritu, no fervientes en las cosas del mundo. Qué interesante, ¿no? Hermanos, hay cristianos que son tan fríos, pero tan fríos, que usted diría que ni siquiera conversan con el Señor. Viven, la verdad es que no viven, vegetan, perdone la expresión, vegetan nomás. Es como quien pone ahí una plantita en un poco de agua y que la plantita, si puede vivir, vive, y si no, se seca. Así que Pablo está diciendo lo mismo en otras palabras. Ferviente en espíritu, ¿para qué? Para servir al Señor. No para andar como loco por las calles, sino para servir al Señor. Y el servicio al Señor es muy, muy completo, ¿no?
Se sirve al Señor de muchas maneras. Muchas personas creen que se sirve al Señor solamente viniendo a los cultos. No. Se sirve ayudando a quien tiene necesidad, se sirve amando a las personas, se sirve confortando a aquellos que están con alguna pena, con algún dolor, con alguna enfermedad. Hay tantas maneras de servir al Señor, hermano. Y para eso tenemos que ser fervientes y andar siempre con la vista bien presente en qué es lo que dice, qué es lo que muestra la gente. Porque hay gente que muestra en su cara lo que está sufriendo. Yo no sé si a usted le pasa eso, que mira a una persona y sabe que está pasando algo en su vida. Y eso es fervor, preocupación, si usted quiere llamarlo. Así que debemos procurar ser diligentes, pero todo se debe ser para la obra del Señor. La tercera palabra que habla el texto dice presentar, ¿no? Procura con diligencia presentar, o presentarte, como dice el texto. Viene del verbo presentar. Y presentar es mostrar y poner algo para que sea visto. Aquí se está presentando un texto, ¿verdad? Aquí se están presentando flores. ¿Qué es lo que tiene que presentar el cristiano en su vida entonces? Su vida espiritual. Pero tiene que mostrarlo con su vida, no andar hablando. Hoy que soy espiritual yo. Hoy oré en la mañana, oré en la tarde. Le di un pan a una persona que... No es eso. No es eso. La gente con verlo tiene que ver que usted es alguien distinto, porque tiene a Cristo en su vida. Y eso se llama presentar, mostrar, poner para que sea visto. Romanos 6:13. Ahí vienen algunos ejemplos de lo que está diciendo Pablo. 6:13. 6:13. 13, por favor. Está hablando, ¿no es cierto?, de cómo debe ser la vida cristiana. En el versículo 12 y en el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo tenemos que presentarnos a Dios? Dice Pablo, como vivos, no como muertos espirituales, porque nosotros estábamos muertos y el Señor nos dio vida. ¿No es así? ¿No es así? Amén. Bueno, tenemos que presentarnos ante el mundo así, vivos, no muertos espiritualmente. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tanto. Ay, hermanos amados, en mis años de misionero vi mucha gente muerta, no tenían vida espiritual. Así que usted tiene que presentarse ante la gente también, ¿no?, como alguien vivo, espiritualmente hablando. Y también, ¿no es cierto?, una persona justa. Hoy día todos los canales de televisión estuvieron hablando de la política, cosa que uno ya está aburrido, así que mejor no verla, porque no presentan nada que sea justo, presentan solamente ideologías de personas. Nosotros tenemos que presentar a Cristo con nuestra vida. Dice ahí, presentar, ¿no es cierto?, los miembros, mi boca, mis ojos, mis manos, mis pies, tienen que reflejar que Cristo vive en mí. Mis palabras tienen que ser palabras de justicia, palabras que calen hondo en las personas. Judas 24. Recuerden que ese es un libro que tiene un texto que tiene, o sea, un solo capítulo más. Judas 24. Miren qué interesante lo que dijo Pablo y lo que dice Judas. Y aquel que es poderoso para guardado sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si nosotros nos presentamos ante la gente como buenos cristianos, cuando llegue el momento, Cristo nos va a presentar a nosotros como a cristianos verdaderos, sin mancha, ¿no es cierto?, y con alegría. Porque recuerden que en el día final va a haber las bodas del Cordero. Y la novia de esa ceremonia es la iglesia. Y dice que la iglesia tiene que llegar
sin mancha ni arruga a la presencia del Señor. Pero es Él quien nos va a presentar. Es Él quien nos va a presentar sin mancha ni arruga, porque Él nos ha lavado y limpiado con su sangre maravillosa. Lo que sí nosotros tenemos que tratar de vivir la vida más limpia posible para presentarnos ante el mundo como personas distintas. Así que tenemos la palabra procurar, con diligencia, presentar, y ahora viene una palabra que nos va a llevar más tiempo, vamos a ver más texto, que es la palabra aprobado. Ahora fíjese usted en la carta de Timoteo, en el versículo que leímos 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, coma. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, coma. Que usa bien la palabra de verdad. Son 3 cosas que ahí hay que ver. Pero como le dije delante, algunos dicen: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No le hace énfasis a cada asunto que está diciendo ahí este texto. Procura presentarte a Dios aprobado. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos ante Dios aprobado. Aprobado con nuestra vida, aprobado con nuestro hacer, aprobado con nuestro decir. Ahora, aprobado para los que están estudiando significa que han pasado un examen, ¿no es cierto? Eso es el significado de la palabra aprobado, que ha pasado un examen. Ahora, en la Biblia hay montones de gente que fue aprobada por Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 5 y versículo 24. El primer aprobado que sale en la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc vivió 365 años, en una época en que la gente vivía 500, 600 y hasta 900 años. Él caminó solamente muy joven para de hace tiempo, 365 años, ¿no es cierto? Como quien diría, un lolo en el día de hoy. Y se lo llevó Dios. No pasó por la tumba. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Y caminar con Dios significa que Él en toda su vida estuvo hablando, pensando y haciendo lo que Dios quería. Recuerde que el tiempo de Enoc era un tiempo de mucha maldad. Ya Dios había, ¿no es cierto? O sea, Adán y Eva habían pecado y ya el hombre estaba perdido en su pecado, y en medio de todo ese pecado Enoc caminó con Dios 365 años. Ahora bien, yo no sé cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio, pero el tiempo que tenga tiene que caminarlo con Dios. No con lo que usted quiere, sino con lo que Dios quiere de usted, que es muy distinto. A veces hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero cuando llegue el momento, hacemos nuestra santa y soberana voluntad. No hacemos la voluntad de Dios. Imagínense cómo sería este hombre de perfecto, que Dios se lo llevó sin pasar por la tumba. O sea, fue el primer resucitado, por así decirlo, espiritualmente. No murió. Pasó a la eternidad inmediatamente por haber caminado con Dios. O sea, aprobado por Dios. El mismo libro de Génesis, pero el capítulo 6 y versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otro hombre que vivía en medio de una sociedad muy mala. Fue ahí cuando el Señor tomó la decisión, ¿verdad?, de destruir el mundo. ¿Recuerdan? Por el diluvio. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia a los ojos del Señor? Fíjese lo que decía el versículo 5. Versículo 5 de este mismo capítulo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En medio de esa generación tan perversa, dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Significa que Noé no tenía ni una de esas cosas que están ahí. ¿Y sabe lo que significa para nosotros? Que en este medio
que vivimos, que es tan malo, tenemos que ser como Noé. Tenemos que hallar gracia ante los ojos del Señor. Nosotros siempre nos preocupamos por agraciar a la gente o que la gente se agracie de nosotros. Error profundo, hermano amado. Nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Y eso fue lo que hizo Noé. Por eso fue aprobado. Así que si usted quiere ser aprobado por Dios, piense en eso, piense en Noé. Piense también en Moisés. Génesis 12:2. Abraham. Génesis 12:2. Abraham. El primer versículo dice que, pero Jehová le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Y después dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué Dios no dice qué es lo que encontró en Abraham? Como Noé, que dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Porque no se sabe cuándo Abraham, o sea, Dios habló con Abraham. No dice. ¿En qué momento dice? Pero Dios le había dicho, Abraham, vete de tu tierra. ¿Y qué es lo que dice el versículo, querido hermano, que está allá? El versículo 12, el versículo 5, por favor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vete de tu tierra y tu parentela. Tomó pues Abraham, su mujer y todo, y se fue. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Cuando le dijo, llévame a tu hijo Isaac y sacrifícamelo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo mismo. Así que si Noé fue aprobado porque vivió en medio de un mundo terrible, en gracia con Dios, Abraham fue aprobado porque fue el padre de la fe. Él creyó todo lo que Dios le dijo. Yo siempre pongo este ejemplo cuando predico de la fe de Abraham, hermano amado. Siempre pongo este ejemplo. Si lo ha escuchado usted, perdóneme. Si el Señor le dijera, anda a buscarme el auto que está en la esquina, ¿usted iría? ¿Iría a buscarlo? ¿No es cierto? Dios le dijo a Abraham, vete, y se fue. Dios le dijo a Abraham, mátame a tu hijo, y Abraham fue. Fíjese las condiciones que pide Dios para que nosotros seamos aprobados. Así que usted puede procurar, puede ser dirigente, puede presentar cosas ante Dios, pero puede fallar en el asunto de la aprobación. Por eso es que hay que examinarnos. Por eso decía yo en delante que si bien es cierto la palabra tiene poder, tenemos que comprenderla bien para ponerla por obra. Tenemos que entender la palabra para ponerla por obra, para que esa palabra poderosa haga efecto en nuestras vidas y en las vidas de otros. Éxodo 3:12. Ahí vamos a hablar de Moisés, ¿verdad? Otro aprobado por Dios. Cuando está en la zarza con Dios, Moisés, y el Señor le dice, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Recuerden que Moisés, cuando tenía 40 años, quiso él, por su propia cuenta, tomar el mando del pueblo de Israel que estaba en Egipto, cuando mató al egipcio, ¿recuerdan? Él creyó que él podía hacerlo, seguramente. Se equivocó. 40 años de edad y después tuvo que irse al desierto a cuidar ovejas, 40 años más. Y cuando tenía 80 años, después de haber aprendido la lección, Dios lo llama y lo envía, porque cuando ya había estado 40 años apacentando la oveja de su suegro, ¿recuerdan? La mamá el papá de Séfora, su esposa. O sea, Moisés tuvo 40 años creyéndose mucho, 40 años creyéndose nada,
y 40 años en las manos de Dios. Porque dicen que murió a los 120 y fue el hombre más manso que ha conocido la historia. Por eso fue aprobado por Dios, porque aprendió la lección. Pregunta sobre Moisés. Los primeros 40 años se creía que era la muerte, porque había sido educado por la hija del faraón. ¿Cómo se cree usted en este momento su vida, hermano? ¿Se cree muy importante? ¿Va a tener que el Señor mandarla a cuidar ovejas 40 años para que usted aprenda la lección? Yo no estoy diciendo que usted lo sea, estoy haciendo una pregunta. Porque todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿En qué condiciones estamos delante de Dios? ¿Creyéndonos mucho? ¿Creyéndonos nada? Las dos cosas son equivocadas. Porque en las manos de Dios todo ser humano es poderoso. Todo ser humano puede ser usado por Dios si se somete a Dios, indudablemente. Y fue lo que hizo Moisés. 1 Samuel, por eso fue aprobado. 1 Samuel 16:13, otro que fue aprobado por Dios, mucho antes. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Recuerdan qué característica tenía David delante de Dios? Que era un varón conforme a su corazón. Eso lo dice la Biblia. Y lo confirmó con ese llamado cuando lo llamó a ser rey de Israel. Porque el primer rey, Saúl, no había sido lo que Dios quería. Pero David sí lo fue. Por eso que fue aprobado. Y acuérdense que David cometió un pecado enorme. Un pecado que generalmente Dios no perdona. Pero como David era un hombre conforme al corazón de él, y como se arrepintió tanto, yo no sé si ustedes han leído el Salmo 51, cómo se humilla ahí David delante de Dios hasta que siente el perdón de Dios. Le costó, pero perdió muchas cosas, sí. Su propia familia después lo atacaba, le quitaron el reino por un tiempo, sufrió todo eso a causa de haber pecado. Pero aún así, David fue un siervo aprobado por Dios. Y aquí sí que el Señor me golpeó fuerte. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Estamos hablando siempre de ser aprobado. Mire lo que dice aquí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, etcétera, etcétera. Yo nunca había notado esta distinción. No dice Cristo Jesús, dice Jesucristo. Dice Jesús Nazareno, varón. Jesús caminó aprobado por Dios como hombre, no como Dios. No como Dios. Oiga, me golpeó este texto, hermano, cuando lo logré entender. Por eso que Pedro dice en 1 Pedro 2:21, sí. 1 Pedro 2:21. Fíjese lo que dice referente a este texto. Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Y Efesios dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Pero ¿sabe? Está hablando de Cristo, hombre, el varón. Como hombre nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo, que dice que nunca mintió, ni se halló pecado en su boca, como hombre. Y esa es la estatura que tenemos que alcanzar los creyentes, sea hombre, sea mujer. Si usted quiere llegar a la estatura de Cristo, tiene que caminar como Él caminó por la tierra, haciendo bien, ayudando, alimentando a la gente y enseñándoles la palabra de Dios, como varón. Me llamó la atención cuando Pedro dice, Jesús Nazareno, varón aprobado. Dije, ¿por qué no puso el nombre de Cristo, el ungido, ni Jesucristo? No, porque está hablando de Cristo, el hombre, el hijo de María y de José. Así que, hermanos amados, lo que nos pone Dios por delante es una gran tarea. Tenemos que procurar ser diligentes, presentarnos para ser recién
aprobados por Dios. Fíjense. Ahora, la otra palabra dice como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Ahora, un obrero es un hombre que hace un trabajo manual, ¿verdad? Generalmente es un trabajo manual el que hace el obrero, ¿no? Porque los otros son oficinistas, jefes, etcétera, etcétera. Pero ese obrero tiene que trabajar bien. Ahora, veamos Lucas 10:2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Cuando manda a los 70, le dice a los demás, la mies es, a la verdad es mucha, más los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿A dónde mandó a los 70 el Señor? Al mundo, al pueblo, a los pueblos, a las ciudades. Así que toda pueblo, ciudad o país es una viña que el Señor quiere que la trabajemos nosotros. Porque hay pocos obreros para el trabajo que el Señor quiere en su viña. ¿Qué es lo que tiene que hacer el obrero? En este caso, en la viña del Señor. Plantar la semilla y regarla. ¿Pero quién da el crecimiento? El Señor. Pero usted o yo tenemos que hacer el trabajo de obrero, el trabajo manual. La obra poderosa la termina haciendo el Señor. Cuando éramos misioneros con mi esposa, le entregamos el mensaje a muchas personas, pero no todas fructificaron. Yo no sé la razón, el Señor me lo dirá algún día. Fueron personas que nunca cambiaron. Gracias al Señor hubieron muchas que también cambiaron. Y hoy día están todavía en las iglesias donde el Señor las puso. Pero somos nosotros los obreros de la viña del Señor. Y esto es importante también, hermano, porque muchas personas en la iglesia dicen, no, para eso está el pastor. Para eso está el diácono. Para eso están los ancianos. Para eso están los líderes. Somos todos obreros en la viña del Señor. Con diferentes dones, pero obreros en la viña del Señor. Así que entendamos la palabra y pongámosla por práctica en nuestras vidas, hermano. No repitamos como loritos las cosas sin entender lo que estamos diciendo, ni tampoco hacerle entender a la gente lo que queremos decirle. Por eso que dice que el segundo texto, o sea, la segunda parte dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿No es cierto? Y esa palabra avergonzar significa confundir. Están dos personas discutiendo y de repente una se queda callada porque no tiene respuesta a lo que el otro le está diciendo. Y dice, pucha, me hizo pasar vergüenza esta persona. Me confundió. Y mire qué interesante. Génesis 2:25. Aquí hay algo muy, muy interesante también. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban Adán y su mujer? Porque no habían pecado. Todavía no habían pecado. Ahora nosotros fuimos pecadores, pero nos hemos arrepentido. Yo esperaba un amén grande aquí. Yo esperaba un amén así fuerte, amén. ¿No se ha arrepentido usted, hermano? Amén. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermanos amados, recuerden. Ahora bien, mire lo que le dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, Pablo a Timoteo. Mire lo que le dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Adán y Eva no se avergonzaban porque no tenían pecado. Los cristianos tenemos pecado, pero no debemos avergonzarnos de predicar la palabra del Señor. Y le voy a decir que conozco muchos cristianos que parecen más de la policía secreta porque son cristianos y nadie sabe que lo son. Nadie sabe que lo son. Y eso es avergonzarse de decir lo que uno es.
En el lugar donde el Señor nos trajo a vivir con mi esposa, ya desde el principio la gente supo que éramos cristianos. No nos aceptan, pero nos escuchan. En su barrio todos saben que usted es cristiano. En su colegio, en su trabajo. ¿Lo saben? No te avergüences. No te avergüences. Porque tenemos una misión maravillosa, hermano. Es de restaurar a un hombre o a una mujer en su relación con Cristo. Y esa delegación nos ha puesto el Señor a nosotros. Él podía haber mandado ángeles a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Pero ¿sabe por qué no puede? Porque ellos no saben del pecado. Nosotros sí sabemos del pecado. Y podemos decirle a una persona que, mire, el Señor me perdonó a mí de esto, este otro, así que usted también puede perdonarlo. Porque hay personas que creen que nunca van a ser perdonadas de las cosas que hayan hecho. Pero si nosotros usamos bien la palabra, con diligencia, somos fervientes, vamos a procurar que mucha gente se convierta al Señor. Y la última palabra, recuerden, dije que eran 7, es usar. Que usa bien la palabra, de verdad. Y usar bien la palabra significa conocerla, entenderla, para poder predicarla. Usted se va a reír seguramente con lo que le voy a decir, pero conozco personas cristianas que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, que es muy distinto. Dios no necesita una ayudita de nosotros. Es Él el que nos ayuda a nosotros. Y ahí nosotros podemos hacer cosas. Así que, y dice, con una seguridad que dicen, la Biblia dice. En Colina, una señora, llegué un día, una mujer joven, estaba esperando familia, y me dijo que un hermano cristiano le había dicho que estaba mal porque estaba embarazada, porque la Biblia dice que la mujer no debe embarazarse. Lucas 21-23. Mire el texto que le presentó a este hermano, está y mal dicho. Está hablando de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Ustedes conocen ese pasaje de Lucas 21? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. O sea, cuando venga el final, las mujeres que están embarazadas van a sufrir mucho. Pero él no está diciendo que las prohíbe que se embaracen. Pero el hermanito que le había dicho a la hermana, muy mal entendiendo el texto, le dijo, oh, usted está mal porque está embarazada y el Señor le dice que no debe embarazarse. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había comprendido, ni entendido, ni sabía expresar la palabra del Señor. Por eso, hermanos amados, que el Señor puso este texto en mi corazón y me habló para que yo pudiera hablarle a ustedes. Son 7 palabras que usted tiene que entenderlas bien para ponerlas en práctica y enseñar a otros. Procurar, ser diligente, presentar, ser aprobado por Dios, ser un obrero y no avergonzarse y usar bien la palabra de verdad para aplicarla a la vida cotidiana. La vida cotidiana ofrece muchas situaciones, muchos problemas. Y si conocemos bien la Biblia y sabemos usar la palabra, siempre vamos a encontrar el texto adecuado para decírselo a alguien. Que una persona está enferma, ¿qué texto usaría usted? Yo conozco un Dios que es sanador, y eso lo dice la Biblia, ¿sí o no? Si hubiera una persona quejándose del calor o del frío, ¿qué le diría a usted? Que hay un Señor que hizo los tiempos, las estaciones, lo dice la Biblia, ¿no? Los días y los años. En fin, hay una serie de situaciones en que si usamos bien la palabra, hermano, podemos llegar al corazón de las personas. Pero para eso tenemos que ser obreros, que se preocupan bien, o procuran bien hacer las cosas con diligencia para la gloria del Señor. La gloria siempre debe ser para el Señor. Fui a tal parte y prediqué la palabra y se convirtieron miles de personas. Hoy, qué manera, yo prediqué tan bonito,
Ay, Señor. Ay, Señor. El Señor tocó esos corazones. Fui a ver un enfermo y le hablé del Señor y el enfermo aceptó al Señor por mis palabras. Mi primer ministerio, hermanos amados, fue en la iglesia, ir a los hospitales los días domingos. Era un grupo de 6 o 7 hermanos que íbamos todos los domingos. Jamás vi a una persona sanada porque el hermano la sanó, sino porque el Señor obró en ella. El Señor obró en ella. Lo tengo bien claro, lo tuve claro desde un principio. Si le damos la gloria al Señor, vamos a ser obreros diligentes que procuran, ¿no es cierto?, sin vergüenza servir a los demás. Yo no sé, hermanos amados, cuál es su disposición frente a lo que el Señor demanda, pero hice una paráfrasis del texto y me gustaría que, si ustedes quieren, se ponen en pie, por favor, y el que quiera lo repite. El que quiera lo repite, por favor. Me esforzaré por estar ante Dios aprobado, trabajando en la obra del Señor y usando correctamente la palabra de verdad. Recuerde, esto se lo ha dicho el Señor a usted, no a mí. No a mí. Si usted quiere ser un obrero como dice la Biblia, comprenda, practique y use bien la palabra del Señor. Y que siempre sea todo para la gloria de Él.